¿Qué quise mostrarles con este video? Uno, pues hacer un pequeño repaso. Entonces, hay una preguntita que dice cómo se organizan los elementos en la tabla periódica. Entonces, recordemos que estos elementos en la tabla periódica los vamos a ubicar de acuerdo a su número atómico. Y en las clases anteriores o los talleres anteriores nos dimos cuenta que ese número atómico siempre lo leemos de izquierda a derecha y en forma de gusano, en forma ascendente. ¿Listo? Como segunda medida, ¿qué es un grupo? Entonces, pues, ¿qué es un grupo? Pues acuérdense que son todas esas columnas las que van de forma vertical, que se leen de arriba hacia abajo y que esos grupos nos dan la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía. Cuando el profesor estaba explicando ahí la parte de la electronegatividad, se dieron cuenta que para que se pueda formar un compuesto tengo que tener enlaces químicos, ¿listo? Y esos enlaces químicos siempre lo hacemos en el último nivel de energía. Entonces miren la importancia de ese último nivel de energía, el cuando yo ceda o comparta mis electrones para completar la regla del octeto. Como tercera pregunta, entonces, ¿qué es un periodo? Entonces sabemos que los periodos son las filas que están en forma horizontal, que las leo también de izquierda a derecha, y nos dan los niveles de energía. Entonces, ahí donde el profe estaba mostrando cada uno de los átomos, nos dimos cuenta de que algunos tenían 2 niveles de energía, otros tenían 3, otros 4. Entonces, recuerden que ese periodo nos da la cantidad de niveles de energía que tiene el átomo de esos elementos, ¿ok? Y como cuarta pregunta, entonces, ¿cuáles son las propiedades periódicas de esos elementos? Entonces, vimos características de la tabla periódica y de los elementos en los talleres pasados, pues hoy vamos a pasar a ver algo que se llaman las propiedades periódicas de los elementos, que siempre están presentes ahí para que las sustancias puedan reaccionar y puedan formar sus compuestos. Entonces tenemos como primera medida pues la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico, el radio iónico, pero que también es igual al carácter metálico, es decir, simplemente cuando se unen los elementos para formar enlaces covalentes. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como un resumen, entonces ahí les pido si tienen pues donde apuntar de pronto. Son unas definiciones como un poquito pues más sencillas para poder entender cuál es el comportamiento de esas propiedades periódicas de los elementos. Entonces, como primera medida, acá les estoy señalando. Entonces como primera medida tenemos la electronegatividad, y la electronegatividad la vamos a definir como la habilidad que tiene un átomo para buscar que un electrón se atraiga a otro por medio de enlaces en la formación de un compuesto. Entonces, ¿cuál es ese papel de la electronegatividad? Ayudar a formar esos tipos de enlaces, ya sea covalente polar, no polar, iónico, para poder formar esos compuestos. Entonces, por ejemplo, la molécula de agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, entonces quiere decir que entre ellos tiene que haber enlaces para que se pueda formar el compuesto. Entonces, aquí en mi gráfica, acá donde les estoy señalando, entonces me está diciendo que tanto la energía de ionización, miren, como la electronegatividad, como la afinidad electrónica, siempre va a aumentar su valor. Entonces va a aumentar su valor cuando yo lo leo de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de la electronegatividad, pues ella va a aumentar siempre de izquierda a derecha. Y a su diferencia, entonces va a disminuir, vean, acá se la estoy señalando, va a disminuir de arriba hacia abajo, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, ya ahorita haciendo ejercicios, lo vamos a verificar. Seguimos con la energía o el potencial de ionización. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos llamar de cualquier forma, ya sea energía de ionización o potencial de ionización. Y esta energía es una medida que indica tan estrechos, cómo están tan estrechos o unidos esos electrones en los átomos. ¿Listo? Entonces,
Ustedes saben que hay diferentes tipos de energía del consumo de energía en una reacción química cuando se forman sustancias. Entonces, aquí está jugando un papel muy importante el calor, ¿listo? Entonces yo puedo tener reacciones endotérmicas o puedo tener reacciones exotérmicas, es decir, que se elimine calor o que se absorba calor cuando yo formo cualquier compuesto. Entonces ese papel de la energía está inmerso acá en la energía o en el potencial de ionización. Entonces aquí vamos a verificar qué tan unidos están esos electrones entre los átomos para poder hacer o delimitar cuál es el variante del calor que hay en la formación de un compuesto. Entonces, aquí también, igual que la electronegatividad, estoy señalándolo acá, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, pero también disminuye de arriba hacia abajo. Vamos con el radio atómico. Resulta de que en el video con el profe ahí les mostró que el radio atómico yo lo tomo desde el núcleo, desde el centro del núcleo de ese átomo hasta el último nivel de energía. Entonces, esa distancia que hay del centro del núcleo del átomo hasta el último nivel de energía, pues lo vamos a denominar como el radio atómico. Es esa distancia que hay del centro al último nivel de energía. ¿Listo? ¿Cómo lo defino? Como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Entonces, si se dan cuenta, todas estas propiedades tienen mucho que ver para la formación de los diferentes compuestos que vamos a ver muchísimo más adelante cuando veamos formación de óxidos, de ácidos, de sales, de hidróxidos, etc. ¿Listo? ¿Qué pasa con mi radio atómico? Pues mi radio atómico va a pasar lo contrario. Entonces, ella va a aumentar, pero cuando el valor de ese radio atómico va a aumentar, pero cuando yo lo leo en mi tabla periódica de derecha a izquierda, y va a aumentar cuando yo lo leo de abajo hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas flechas nos indica la dirección de aumentar y de disminuir. ¿Listo? Nos vamos con el cuarto, que es la afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica es el contrario del potencial de ionización. Digamos que en la afinidad electrónica yo voy a capturar los electrones, mientras que en la energía o en el potencial de ionización, pues a mí me van a arrancar los electrones, a mí me van a arrancar esos electrones. Entonces, en la afinidad electrónica, pues yo la defino como el proceso por el cual se libera energía. Cuando yo estoy liberando energía, quiere decir que tengo una reacción exotérmica, ¿listo? Cuando se adiciona un electrón a un átomo neutro, que es neutro que tenga su mismo número de protones y su mismo número de protones, ¿listo? Para formar un ion o un anión negativo, ¿listo? Estos términos como ion, anión, todo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos enlaces químicos, que es la siguiente clase o el siguiente taller, ¿listo? ¿Cómo se comporta nuestra afinidad electrónica dentro de nuestra gráfica? Entonces, si se dan cuenta, está en conjunto con la energía de ionización, la electronegatividad, y ella aumenta cuando yo la leo de izquierda a derecha. Y al igual, para disminuir, entonces ella disminuye cuando yo la leo de arriba hacia abajo. ¿Listo? Y nos queda esta última, que no es más importante ni menos importante que las demás, que es el radio iónico. Y esta está formando también parte, digamos que, del radio atómico. La diferencia es que acá esta propiedad es muy importante porque es cuando solamente estoy estudiando compuestos iónicos, ya que la estructura de estos depende exclusivamente del tamaño de los iones, entonces están muy relacionadas y también es con el fin de formar compuestos, ¿listo? Más que todo con enlaces iónicos. Entonces, digamos que este tema es muy cortico, pero pues hay que saberlo comprender, hay que prestar muchísima atención para pues uno no confundirse.
Entonces, a partir de este momento, pues lo que vamos a hacer es hacer ejercicios. Les voy a pedir el favor de que tengan a mano, en mano suya, si los que puedan tener tabla periódica. Sin embargo, aquí les voy a mostrar yo la tabla periódica con los datos para cada una de esas propiedades y vamos a sumar punticos positivos con algunas preguntas y con algunos ejercicios. Entonces, le voy a pedir el favor al profe Alejandro, en caso de que haya alguna pregunta. Si el chico quiere o la chica quieren participar, entonces por favor lo escriben en el chat para empezar a trabajar en línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué les estoy mostrando acá? Pues les estoy mostrando acá la tabla periódica y en la tabla periódica este numerito que yo tengo acá en la parte de abajo, pues va a ser el valor de la electronegatividad, pues porque estamos hablando de ¿qué? De la electronegatividad en este momento, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, la electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha y va a disminuir de arriba hacia abajo. Si nos damos cuenta, entonces en el primer periodo donde está el hidrógeno, pues bueno, acá en el helio, pues ellos como son gases, no se olviden que aquí en los gases, pues como son gases nobles, pues no se utiliza la electronegatividad. Pero entonces acá en el periodo 2, entonces por lo menos empezamos con el litio, que da 1.0, seguimos con el berilio mirando de izquierda a derecha, 1.5 y así sucesivamente, y nos damos cuenta que llegamos hasta el flúor y va aumentando el valor de esa electronegatividad. Mientras que si miramos en el grupo 1 o en el 1A perteneciente al hidrógeno, entonces nos damos cuenta que ahí la electronegatividad va disminuyendo de arriba hacia abajo. Entonces nos damos cuenta que en el litio ya vale 1, en el sodio vale 0,9 y llegamos hasta el francio, que es el último, que tiene 0,7. ¿Listo? Entonces cada uno tiene su valor de la electronegatividad. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces le pido el favor al profe que en caso de que haya alguna pregunta, los chicos que quieran participar, entonces activan su micrófono. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, estoy acá. Luzmita, qué pena te Dime. interrumpo. Ya hay una pregunta. Entonces, no sé Dime. si tú primero vas a hacer los ejercicios y después Sí. socializamos las preguntas o las vamos Sí. contestando de una vez. Pues si quieres de una vez, Alejito, gracias. Listo. Entonces, aquí hay una pregunta. Uh-huh. Profe, si el elemento, en vez de tener un número en la electronegatividad, tiene una línea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que ahí en esos elementos no estamos manejando la electronegatividad y depende de las características que tenga ese elemento. En el caso, por ejemplo, de los gases como este, que es el grupo 8, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, pues como son gases nobles, entonces ellos no, en este momento, pues no manejamos, digamos que la electronegatividad, porque recuerden que ella permite que yo pueda formar esos enlaces para armar compuestos. Entonces, generalmente mis compuestos yo los voy a organizar con los elementos metálicos, que recuerden que son todos estos, los de la región A, la región D, la región de los alcalino-térreos, ¿listo? Y de los lactánidos y actínidos y los elementos de transición y los elementos no metálicos. Entonces, acuérdense de la escalera. ¿Listo? Entonces, digamos que los compuestos los vamos a formar entre ellos dos, ¿ok? Listo. Bueno, ¿puedo seguir, Alejito, o hay otra pregunta? Por acá hay una niña que quiere participar, una niña que se llama Ok. Natalia, pero no sé Bueno, si es Natalia Natalia. Peralta o Natalia. Sí, buenos días, profes. Hola, Nata, buenos días, ¿cómo Buen estás? día. Sí, profe, Listo, mi niña. para participar en lo de Muy la bien. actividad. Ok, Bueno, listo, dale. los nombres de los elementos, Sí, Na es sodio y Mg es magnesio. sí, El comportamiento de la electronegatividad es que el sodio es menor que el magnesio, ya que el sodio tiene 0,9 y el sí. magnesio, no, mentiras, sí, 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 sí. Y el magnesio tiene 1,2, sí, es menor Estamos hablando del segundo punto, ¿cierto? del primero que dice nombre de los elementos del Del periodo 3, grupo ya.
del grupo 2. Arriba hay una pregunta. ¿Sí están mirando acá mi puntero? Ah, ya sí, profe, estaba respondiendo Entonces, el de abajo. bueno, entonces ya te doy espacio. Vamos a responder primero la pregunta. ¿Listo? ¿O quieres responder la pregunta? La Ah, primera. no, sí. Vale, entonces la primera. Listo. Nombre los El elementos grupo del grupo 2B. 2B. Entonces es belirio, magnesio, 2B, eh, 2B, 2B. Recuerden que correcto. acá están los del A, ¿cierto? Entonces, Sí. 1A, 2A y el 3A pasa acá. 4A, 5A, Ah, sí, 6A, señora. 7A, 8A. Y estos son los elementos del grupo B. B, sí, B. ¿Listo? Entonces busquemos el grupo Entonces, 2B. espera, profe, un momento. Dale. Alejito, hay otro participante mientras Natalia piensa, se da cuenta. Pues Luzmita, aquí te dan es una afirmación. Dice, el más bajo sería el cadmio con 1,93 y el más alto sería el mercurio con 2,00. Sí. Entonces ya vamos, entonces vamos a contestar entonces Natalia, ¿listo ya? Para poder contestar la pregunta. Entonces, vamos a contestar la primera pregunta. Dice, nombren los ¿Aló? elementos. ¿Listo? ¿Aló, profe, ¿me escuchas? Qué pena. Sí. Dale, dale, Pena contigo. dale. Entonces ya, de los grupos 2B, el Sí. primero es el titanio, el segundo es el circonio, el tercero es el Ajá. hafnio y el Ajá. cuarto es el Ajá. rutefodio. Entonces, vamos a fijarnos en eso y es porque está dado, digamos que en los talleres anteriores. Recuerden que acá los grupos, el primer grupo B está acá donde yo estoy escribiendo. El segundo está acá. Y estos se devuelven acá y acá inicia el tercero. Entonces tenemos que fijarnos bien en nuestra tabla periódica, ¿listo? Entonces aquí les voy a dar la respuesta. Entonces dice, nombre los elementos del grupo 2B. Resulta de que los elementos del grupo 2B pues son estos que estoy acá señalando con rojo, ¿listo? Porque el grupo 1B es este, el 2B es este, y acá se devuelve al 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y estos tres grupos que pertenecen al 8B. Entonces, mis elementos del grupo 2B son, ¿cuáles? El zinc, el cadmio y el mercurio, ¿listo? ZN, CD y HG, ¿listo? Si lo voy contando, aquí en paréntesis les coloqué 12, vean, si yo lo cuento con los números arábigos, mire, sería el grupo 12 o el grupo 2B, ¿listo? Y nos vamos con el segundo ejercicio. Dice, nombre los elementos del periodo 3. Explica el comportamiento de la electronegatividad, cuál es el de más baja electronegatividad y cuál es el de más alta. Entonces, reafirmamos o confirmamos la respuesta con lo que nos dijo nuestra compañerita. Entonces, primero, los del periodo 3, ¿cuáles son? Periodo 3. Entonces, son todos estos que están acá donde yo estoy marcando mi línea. Un poquito torcida, bueno. Sodio, magnesio, aluminio, recuerde que siempre leo de izquierda a derecha, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Listo? Su electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Ese es el Profe, qué comportamiento pena. de eso. Dime. ¿El argón no cuenta ahí? No, señora, porque estoy hablando de periodos. Periodos. Ah, bueno, es que el argón es un gas. ¿Listo? Está dentro del periodo 3, pero es un gas. Y recuerde que el argón en estos momentos, pues ahí no maneja su electronegatividad. ¿Listo? Entonces mis elementos llegarían hasta el cloro. ¿Claro? Su electronegatividad, ¿cuál es su comportamiento? Pues que está aumentando de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Cuál es el más electronegativo? Pues el que tenga su cantidad,
número sea más alto, el mayor. Entonces, en este caso sería 3,0. ¿Listo? ¿Cuál es el menos electronegativo? Pues el primero, que en este caso sería el sodio, que te da 0,9. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál fue la chica que participó ahorita? ¿Me regalas el nombre? Yo, Laurita. Natalia Peralta, profe. Y la otra Ay, chica. Isabela. Yo, Isabela, Arlán. Ah, Isabela. Listo. ¿Listo? Entonces nos vamos con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos con la energía o el potencial de ionización. ¿Listo? Entonces, ¿qué les presento en la tabla periódica? Igual. Cada numerito, cada cifra que les doy acá, cada cantidad equivale a esa energía o a ese potencial de ionización que tienen. ¿Listo? Entonces, acordémonos de que nuestra energía de ionización también aumenta, ¿no? Aumenta de izquierda a derecha, vean si se dan cuenta acá, y disminuye de arriba hacia abajo, ¿listo? Igual que la electronegatividad. Bueno, dice entonces el ejercicio, listos pues pilos para la participación. Entonces dice, ordenen los siguientes elementos en forma ascendente, que es ascendente del más pequeño al más grande, de acuerdo con su potencial de ionización. Entonces les estoy dando el yodo, el rubidio, la plata, el estaño, el estroncio y el circonio. Entonces vamos a tener un minutito mientras ustedes lo resuelven. Recuerden que tienen que buscar su símbolo en cada elemento y buscar su potencial de ionización y ubicarlos o formarlos en forma ascendente, del más pequeño al más grande. Alejito, me avisa si alguien quiere participar, por favor. Bueno, yo te aviso, Luzmila. Gracias. Bueno, por acá quieren participar, Luzma. Sí, Les agradecemos si escriben el nombre completo porque y pues el por correo curso, por electrónico es favor. difícil. La niña Lina Luz, 0519. Te escuchamos. Bueno, el orden en el que iría sería primero el yodo, que es sus... Lina Luz, confírmame tu nombre, papi, por favor. Juan Montaña, profe. Amor, dame tu nombre. Juan Manuel Montaña Ortiz, profe. Juan Montaña, curso. 10º. Ok, dale, Juan. Entonces esperamos. Dime. Entonces, el primer elemento sería el yodo, bueno, ¿Seguro? sí, sí, señora. Dale. El I, o sea, es su signo o su abreviación, Sí. que es 1900, luego sigue la plata que es AG con 731, luego el estaño con SN con 709, luego Estás leyendo el potencial de ionización. Ese está en la tabla periódica, ¿cierto? sí, sí, señora. Ok, listo. Luego sigue el circonio con 640, ZR, estroncio con SR 550 y por último el rubio RB con 403. Ok. ¿Alguien más? Todos están de acuerdo. ¿Alguien Profe, más quiere yo, participar? ¿Están de acuerdo? ¿Quién? yo, ¿Quién? yo, Isabela. Profe, es que a mí me salen diferente el potencial de ionización. Entonces, por ejemplo, si es de forma ascendente, yo pondría primero el rubidio, después el estroncio, después el circonio, va después la plata, el estaño y el yodo. Y por Muy ejemplo, a mí el potencial de ionización del yodo me sale en 10.451, Sí, 451. señora. Sí. No sé si lo estoy leyendo bien. El estaño Sí. es de 7.344. La Ujú. plata es de 7.579. Sí. ¿Sigue?
Sigue. ¿Listo? Alejo, ¿se está escuchando? Sí, señora, se está escuchando. Bueno, entonces vamos a darle respuesta a eso. Primera condición, digamos que Juan Montaña nos leyó ese potencial de ionización y como se dieron cuenta que las cifras están en 790, 400, 500, pues ese potencial de ionización en este caso nos lo está dando en forma de calor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pero es exactamente, digamos que el mismo valor al que tenemos en este caso en la tabla periódica, ¿listo? Pero la forma como él me lo está entregando, como me lo está dando, es en forma de calor, ¿listo? Esa cifra tan alta es porque nos está dando la cantidad de calor. Entonces, vamos a darle respuesta al ejercicio, como nos dijo Arlan, la chica Arlan. Entonces, vamos a empezar. Entonces, en forma ascendente, ¿sí? Dije ascendente desde el más pequeño al más grande. Entonces, los vamos primero a ubicar. Entonces, Z37, si se dan cuenta, miren que quedaron ubicados de tal forma con su número atómico. Entonces, Z número 37, entonces sería el rubidio con símbolo RB y tendría en este caso, una energía o potencial de ionización de 4.2. Z número 38, que sería el estroncio, perteneciente al símbolo SR y tendría un valor de 5.7, ¿listo? Según la tabla que yo les estoy mostrando. Z número 40, que sería el circonio, donde tiene 6,8. Z50, donde está el estaño, SN, que tiene 7,3. Z número 47, que en este caso es la plata, AG, tiene 7,6. Y Z número 53, que pertenece al elemento llamado yodo. Yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir con Y, ¿listo? Y lo conozco con el símbolo de I mayúscula, no L, sino I mayúscula, y el cual su potencial de ionización es de 10,5, ¿listo? Entonces, los organicé ascendentemente del más pequeño al más grande, de acuerdo a su cantidad de energía o potencial de ionización, ¿listo? Nos vamos con el radio atómico. Entonces, des en cuenta que aparecen los valores de ese radio atómico y recordemos que es la distancia desde el centro del núcleo hasta el último nivel de energía, ¿listo? Entonces, dice, tome la tabla periódica de los elementos con las siguientes características. El elemento con mayor radio atómico del periodo 4. Entonces, nos vamos a ubicar periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Quiere decir que estamos hablando de esta hilera hasta el bromo, desde el potasio hasta el bromo. ¿Listo? Entonces, periodo 4, entonces vamos a buscar cuál es el elemento de menor radio y cuál es el elemento de mayor radio del periodo 4 y cuál es el elemento de menor radio del grupo 17 o el 7A. Recuerde que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea que en el grupo estoy hablando de los elementos que están aquí abajo. Hablo del flúor, del cloro, del bromo y del yodo. Y del periodo hablo desde el potasio en forma horizontal hasta el bromo. ¿Listo? Entonces le dicen al profe a ver quién Luzmita, quiere por acá hay una participar. afirmación respecto al radio y dice que el que tiene menos radio es el potasio con 2.2. Y por acá dice en el 17 es el flúor con 0,5. ¿Listo? ¿Ahí alguien quiere participar? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Sí, señora. Ok, Alejito, dime, Alejito, ¿quién fue el que participó? ¿Qué correo?
Juan Montaña, creo que es el que ha participado. Y El de ahorita dice doraines.dior.orjuela. Ujú. Por favor, escribir el nombre en el chat completo para que nos quede un poquito más fácil. Es Julián David Ramírez, profe, de décimo B. Julián. Ok. Listo. Entonces vamos a darle respuesta a este ejercicio. ¿Listo? Entonces, periodo 4. Entonces nos está diciendo que en el periodo 4 busquemos cuál es el que tiene el mayor radio. ¿Listo? Entonces, efectivamente, entonces el potasio tiene 2,2 y des en cuenta que el radio disminuye de izquierda a derecha. En este caso, el bromo, el selenio y el arsénico, pues son los que tienen menor radio. ¿Listo? Entonces, el que tiene mayor radio en el periodo 4 va a ser el potasio, que es de 2,2. ¿Listo? Nos vamos con la siguiente pregunta, que es el elemento de menor radio del grupo. Entonces, estamos hablando de arriba hacia abajo. En este caso... Luzmita, qué pena. Tienen una pregunta, la estudiante Arlan. Entonces, si quieres, Sí. veamos. Arlan, te escuchamos. Por ejemplo, en mi tabla periódica no dice en ningún lado el radio, o sea, como dónde se ve el radio, de qué otro nombre tiene. Mira, la tabla periódica está compuesta por dos caras, ¿cierto? Sí. Por una cara están las características que son el peso atómico, el número atómico, etc. Al respaldo deben estar las otras características. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces seguimos. Grupo 7A, que pertenece también a grupo 17, como lo contamos, leyendo de arriba hacia abajo, entonces ahí nos damos cuenta que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces nos están preguntando cuál es el elemento que tiene menor radio. Entonces en este caso, pues el que tiene menor radio, ¿cuál es? El flúor. Que tiene el menor radio con símbolo F y cuyo radio atómico es 0,5. ¿Listo? Bueno. Nos vamos con la afinidad electrónica. ¿Listo? Entonces, con respecto a la afinidad electrónica, pues ustedes se dan cuenta que en la tabla que les estoy mostrando tiene diferentes valores y la afinidad electrónica pues también tiene que ver mucho con la energía, ¿cierto? Entonces anteriormente yo les había dicho que ahí había o liberación de energía o había consumo de energía. Por eso es que esos valores algunos están negativos y otros están positivos. Entonces cuando están negativos es porque son reacciones exotérmicas. ¿Qué son exotérmicas? Que liberaron energía, ¿listo? Y cuando están positivos es porque hicieron una reacción endotérmica, es decir, que consumen energía. Para sus procesos necesitaron consumir energía, ¿listo? Entonces, en la tabla también les estoy contando que, por ejemplo, me salí Alejo. No, pero todavía está proyectando, Luzmita. Me salí, ¿sí? Ahí sí te saliste. Perdón un momentico, ya les comparto nuevamente. ¿Ahí sí? ¿Listo? Sí, señora, ahí ya está proyectando, sí. Ok, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que en la tabla, pues los que tienen mayor afinidad son los que están en el bloque, miren, estoy acá abajo, en el bloque P, en el grupo 17 y en el grupo 16. ¿Listo? Entonces, grupo 17, miren, grupo 16 son los que tienen mayor afinidad electrónica y todos estos son los del grupo P. ¿Cuáles son los del grupo P? Recuerden que estos que están acá hasta acá, los del grupo 13 hasta el grupo 17 son los de la región o el bloque P. ¿Listo? Entonces, los que mayor tienen afinidad en este caso serían los no metales, es decir, todos estos que estoy acá señalando con el punto rojito.
¿Listo? Y los que tienen menor afinidad, mire, son los gases nobles, o sea, los del grupo 18, ¿listo? Y los metales alcalino-térreos, en este caso como el berilio, es decir, este grupo que está acá, el grupo 2, ¿listo? Entonces, vamos con nuestras preguntas. Cada uno tiene su dato del valor de la afinidad electrónica, ¿listo? Entonces, primera pregunta dice, con ayuda de la tabla periódica, responda. ¿Cuál es el elemento con menor afinidad electrónica? A ver, vamos a mirar cómo Acá está. hay algunas afirmaciones, Luzmita. Sí, señor. Dicen que el cloro es el elemento con menor afinidad. No pusieron el nombre. Y otra persona que sí puso el nombre, que es David García, de 10º B, dice que es el magnesio. El de menor afinidad. Bueno, entonces, listo. Entonces vamos a responder esta pregunta. Entonces, si hablamos de que la respuesta que me dirían ustedes si yo les digo que es el nitrógeno, miren. Si hablamos desde el punto de vista del calor negativo y positivo, pues efectivamente, digamos que el más pequeño sería, vamos a mirar cuál es el número más pequeño, sería el cloro, el que nos dijo el compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de un calor negativo, entonces estamos hablando de menos 349, ¿listo? Pero si hablamos de un calor positivo o de una reacción endotérmica, estamos diciendo que el que tiene menor afinidad en este caso es el nitrógeno, ¿listo? Entonces tendríamos dos respuestas, ¿ok? Listo, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿en qué región de la tabla periódica se ubican los elementos con mayor afinidad electrónica? ¿En qué región de la tabla periódica se ubican los elementos con mayor afinidad electrónica? ¿Alguien que quiera participar? Paula Sanabria, de 10º C, creo que quiere participar. Te escuchamos, Paula. Paula, dime. No, profe, era solamente para poner el nombre que estaba en la clase. Bueno, alguien, Alejito, nadie nos ha respondido, ¿no? Sí, Luzmita, dame un momentico que están llegando algunas respuestas. Ya te Ok. comento. Aquí dicen que el radón. El ratón. Y también dicen que gases, pero pues no es como claro a qué se refieren. Pon cuidado a la pregunta. Dice, ¿en qué región de la tabla periódica se ubican los elementos con mayor afinidad electrónica? Yo acabé de explicarlo. ¿Listo? ¿En qué región? No me están preguntando qué elementos tienen mayor afinidad electrónica, sino me están preguntando en dónde, en qué región, en qué parte de la tabla periódica están ubicados los que tienen mayor afinidad electrónica. ¿Listo? Entonces vamos a darle respuesta. En la región P, vea. Aquí yo les había leído, mayor afinidad están los elementos que están en el bloque P o en la región P. O sea, todos, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre, cloro, arsénico, selenio, bromo, yodo, etc. ¿Listo? Y vamos con la última pregunta. Entonces, la última pregunta que dice es, ¿en qué unidades de medida se da la afinidad electrónica? Entonces, esa la voy a responder yo, pero ya sabemos que es por medio del calor, ¿listo? Puede ser exotérmica o puede ser endotérmica. Y pues resulta de que las unidades de medida de la afinidad electrónica o cómo mido yo ese calor o esa energía